Y ahí hay que considerar que Ricardo? cada uno de nosotros tenemos ¿Todo nuestro listo propio para el concepto, examen, verdad? nuestra propia Claro. teoría Ah, y nuestras propias ok. hipótesis de por Luz qué Amparo, buenas tardes. ¿Cómo estás? el conflicto Doctora está Vicente, porque viviéndose, recién me está he matriculado. desarrollándose de la manera No, en que usted no se ha justamente matriculado se está recién, está usted expresando. desde el principio. Lo que Y esto pasa es es que importante ha tenido alguna considerar cuál dificultad es la para ingresar teoría que tiene al aula cada virtual, uno pero lo importante es que ya tenemos acá, no hay problema. sobre el conflicto, de por Doctora, qué buenas el tardes. conflicto ocurre y Hola, ¿cómo cuándo estás? ¿Qué tal ocurre y Pamela? cómo se Pamela, ¿con expresa, quién etc. hablo? A ver, hola. Entonces, al Aquí está respecto, Pamela. ¿Cómo está Pamela? uno ¿Qué tiene tal? que Bien, preguntarse doctora. y Buenas noches preguntarle a con los todos. diferentes actores cuál es ese A ver, concepto, cuál es esa teoría de ¿cómo conflicto, estás? porque de alguna manera lo Hola, que tú yo soy Sara, ¿qué consideras tal? esto como conflicto Margarita, puede ¿cómo Doctora, buenas estás? entenderse tardes. también ¿Qué tal? cuáles ¿Cómo son estás? tus ¿Qué tal? premisas Buenas sobre qué tardes. Bien, hacer. doctora, listo para las clases. Entonces, Bienvenido. entender Y para el desde examen dónde final, están ¿verdad? partiendo Para la los parte diferentes final. actores, cómo actúan en el Bien. conflicto, si lo justifican o no lo Ah, justifican, si Margarita, es algo caótico Margarita, del cual ya no hay prenda su nada que micro, hacer, por ya han favor. tirado la toalla, o si es Prenda su algo micro. que es positivo y Sí, la que estamos viendo, por tanto Margarita. hay determinados mecanismos también para manejarlo. Todo Hola. ello es importante para poder entender cuál es la percepción y Ay, ¿qué cuál pasó? es la valoración que le dan los actores al fenómeno Doctora, del buenas conflicto. tardes. ¿Cómo estás, Entonces, Javier? nosotros para poder Suárez, ¿cómo le entender Doctora, va? buenas noches. también Bienvenido, Javier. este fenómeno social, también tenemos que hacer una ¿Cómo reflexión sobre está cuál es nuestra propia Margarita teoría del Simeón? conflicto. Sí, doctora, la escucho. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida. Bienvenida. Bien, chicos, vamos a iniciar de inmediato con el En la, vídeo que necesito que lo visualicen en forma integral porque es la complementación, si se quiere, desde otras vertientes, lo que hoy nos concentra desde el día de ayer, lo que es el origen, el desencadenamiento, los escenarios del conflicto, los tipos de conflicto, los niveles del conflicto, las manifestaciones del conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, si ustedes se concentran bien visualizando este vídeo, van a salir más que exitosos en el examen. Así que los invito a visualizar el mismo y si hay alguna pregunta de inmediato lo plantean, no hay problema, ¿ok? Bien. A ver, ahora sí ponemos el vídeo. Hola, Abel. All right. Amigos y amigas, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo del módulo 2 del curso virtual de la CAG, Prevención y Manejo de Conflictos Sociales en el Perú, que organizamos con el apoyo de la Fundación NEST. En esta oportunidad tenemos también a la doctora Giselle Guamaní como profesora de este módulo 2, quien en esta oportunidad nos va a dar una presentación sobre el análisis de conflictos, la definición de conflicto, teorías y enfoques metodológicos y perspectivas. Doctora Guamaní, gracias por estar nuevamente con nosotros. De nada, gracias Álvaro. Gracias por tenerme acá. El tema que vamos a trabajar hoy en esta sesión específica es el tema del análisis de conflictos, o sea, cómo analizamos ese fenómeno caótico, a veces oscuro, complejo, que muchas veces se presenta en los medios, en la forma cotidiana, en el lugar donde trabajamos, en los periódicos. Es una, o es en realidad varias situaciones o varias versiones de un mismo fenómeno. ¿Cómo podemos mirar esta situación de conflicto de una manera que nos permita realmente mirar a través de esa maraña, de esa nube, de esa complejidad y ese caos con el cual los conflictos muchas veces se presentan? Entonces, lo que nosotros percibimos del conflicto es
y cada actor va a percibir diferentes aspectos del conflicto. Depende de cómo los afecta, cómo los toca, cómo los impacta. Y sin embargo, a pesar de todo este caos, hay efectivamente algunas comunalidades, hay algunos factores que sí podemos ir ordenando, que podemos ir sistematizando de manera que tiene cierto sentido. Uno es poder identificar la problemática que está detrás del conflicto y que de alguna manera la problemática que está detrás o las problemáticas que están detrás es una de las 3 patas sobre las cuales tenemos que entrenarnos para poder analizar y poder diferenciar e identificar en cada situación de conflicto que se nos presenta. La segunda pata tiene que ver precisamente con el proceso de este fenómeno social, cómo va apareciendo, cómo va transcurriendo, cómo se va presentando, porque hay un proceso detrás de eso. Y la tercera pata tiene que ver con los diferentes actores que son los que interpretan estos diferentes roles, a los cuales también nos vamos a enfocar más tarde, y que dan rienda y dan parte a este guión de conflicto, para utilizar la metáfora del teatro y del escenario en donde se está produciendo una situación de conflicto. Entonces, ¿cómo entendemos los conflictos? Y ahí hay que considerar que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio concepto, nuestra propia teoría y nuestras propias hipótesis de por qué el conflicto está viviéndose, está desarrollándose de la manera en que se está manifestando, se está expresando. Y esto es importante considerar cuál es la teoría que tiene cada uno sobre el conflicto, de por qué el conflicto ocurre y cuándo ocurre y cómo se expresa, etc. Entonces, al respecto, uno tiene que preguntarse y preguntarle a los diferentes actores cuál es ese concepto, cuál es esa teoría de conflicto, porque de alguna manera en lo que tú consideras esto como conflicto tiene inmerso también cuáles son tus premisas sobre qué hacer con el conflicto. Entonces, el entender desde dónde están partiendo los diferentes actores, cómo actúan en el conflicto, porque si lo justifican o no lo justifican, si es algo caótico del cual ya no hay nada que hacer y han tirado la toalla, o si es algo que es positivo y que por tanto hay determinados mecanismos o vías para manejarlo. Todo ello es importante para poder entender cuál es la percepción y cuál es la valoración que le dan los actores al fenómeno del conflicto. Entonces, nosotros para poder entender también este fenómeno social, también tenemos que hacer una reflexión sobre cuál es nuestra propia teoría de conflicto, y podemos para eso también utilizar diferentes instrumentos que yo diría tienen que tener muy en claro que el conflicto es diferente a la crisis, ¿no? Que el conflicto es diferente a la disputa y por supuesto que el conflicto es diferente a los desacuerdos y sobre todo al problema que está detrás. Es decir, un conflicto tiene y puede tener una o más problemas o problemáticas, pero no todos los problemas van a desarrollarse y van a expresarse como conflictos. Y de eso depende de cuáles son los mecanismos, los instrumentos, los espacios de negociación, de diálogo, etcétera, etcétera, que hay para que el problema, cuando aparezca, pueda manejarse en forma alturada, negociando, aceptando el desacuerdo que hay, inclusive disputándose algunos aspectos, pero que de alguna manera se resuelve en ese momento, en esa etapa, pero que no llega al conflicto. Es más, no todos los conflictos tienen que llegar a una etapa de crisis.
Y eso nuevamente también depende de los mecanismos, de los espacios que haya, de los procesos de intervención que precisamente canalicen el conflicto a un espacio alturado en el cual los diferentes actores plantean sobre la mesa por qué se sienten de la manera en que están reclamando, cuáles son esos temas importantes para ellos en los cuales hay que negociar, hay que conversar, hay que dialogar o concertar, y cuáles son esos ingredientes que pueden posiblemente contribuir a que el conflicto escale a una etapa de crisis. Y tiene que ver con la indiferencia, falta de respeto, falta de reconocimiento de la afectación de determinados actores. O sea, pueden ser una serie de elementos que precisamente si no se manejan en su etapa del conflicto, de la negociación del conflicto, precisamente escalan a una etapa de crisis. Es decir, todas las crisis ya han tenido varios intentos de solución, varios intentos de negociación, varios planteamientos y reclamos para poder manejarlos a tiempo. Y sin embargo, la ineficiencia o la deficiencia o el fracaso precisamente de estos intentos de manejar el conflicto llevan a una situación de crisis. Entonces, en la situación que hemos tenido en Puno, donde han habido una serie de problemáticas confluyendo, el tema ambiental, el tema del río contaminado, el tema de los informales, el tema de las visiones de desarrollo local, muchos temas que han estado desarrollándose, han estado cocinando durante años y años y que finalmente confluyen y llevan a una situación muy explosiva como las crisis que se vivió justo durante el mes de junio, julio de este año. Entonces, ¿qué podemos tener como instrumentos para poder entender cuándo el problema está escalando? Porque hay metodologías y hay instrumentos que se han desarrollado para identificar tempranamente ese escalamiento, pero también hay metodologías para identificar cuando el conflicto se está dando en sus diferentes aspectos y también cuando el conflicto estalla en un escalamiento galopante hacia una crisis, o sea, crónica de una muerte anunciada. Entonces, yo generalmente me gusta decir que hay que utilizar dos tipos de instrumentos. Tener el instrumento para tener una mirada panorámica del conflicto, como este conflicto es parte de una serie de problemáticas más grandes, más macro, tener el largavistas, pero también necesitamos otro tipo de instrumentos que nos enfoque la mirada sobre qué hay de particular en este conflicto, en este caso. Y el dilema es precisamente cómo combinar estos dos instrumentos sin perder lo particular del caso, pero también entendiendo cómo esto es parte de una problemática, una situación más generalizada de repente en ese sector, en esa región o con esos actores. Entonces, un concepto, porque hay muchos conceptos de conflicto social y este es uno que quiero adelantar y compartir con ustedes porque tiene elementos importantes, es que el conflicto social es un proceso de expresión social de la interacción entre por lo menos dos partes interdependientes que perciben metas incompatibles, escasez de recursos o interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos. Y lo particular de este concepto es que habla de la expresión social como una manera ya no de entender el conflicto como acciones, estrategias, sino el conflicto puede estar expresándose a través de diferentes patrones de conducta, pero también a través de diferentes actitudes de los actores con respecto a
su participación con respecto a su malestar, a su decepción, e inclusive en algunos casos en los cuales el conflicto ya es crónico y hay esta percepción de derrota, de, de abuso, e inclusive hay expresiones en las cuales el conflicto se expresa internamente dentro del mismo grupo o dentro de un ámbito específico, inclusive a través de conductas destructivas que tienen que ver con el alcoholismo, con el uso de la violencia, etc. Entonces, la expresión social del conflicto no solamente es una expresión hacia afuera con los otros actores, pero en muchos casos también puede ser expresión interna de esa violencia, de esas necesidades insatisfechas, ¿no? El otro aspecto que también quiero marcar en este tema es la interacción. Y todo conflicto genera un patrón de relacionamiento, una interacción entre diferentes actores, de respuesta, reacción y contrarrespuesta precisamente a las acciones, estrategias de un actor frente al otro. Entonces, este patrón de relacionamiento, esta interacción, muchas veces es producto de es un producto inclusive histórico, o a través de diferentes décadas o años en los cuales los actores aprenden que para recibir atención o para entrar a una mesa de diálogo o para recibir inclusive la prioridad para el diálogo, hay que hacer determinado tipo de acciones y estrategias de acción para visibilizar una situación de abandono, una situación de negligencia, una situación de conflicto o de disputa. Hay que visibilizarlo en los medios, en la vía pública, etc. Entonces, la otra parte, también a veces funcionarios o el Estado también se ha acostumbrado a que la expresión del conflicto solamente es expresión legítima o cuando se hace pública o inclusive cuando se hace violenta. Entonces, esa falta de tener los instrumentos para reconocer la expresión social de conflicto en su etapa primaria, temprana, cuando empieza el malestar, cuando empiezan los reclamos a través de documentos, actas, etc., va impulsando una forma de interacción en los cuales solamente cuando hay crisis o bloqueo, yo, Estado, respondo. Y lo mismo ocurre para otros actores, otros sectores inclusive, ¿no? Solamente cuando ya me están tirando la puerta abajo es que recién oigo, recién se oyen los golpes contra la puerta, ¿no? El otro aspecto es que efectivamente hay una relación de interdependencia entre los actores y a veces uno actúa en determinados espacios pensando y enfocándose solamente en los intereses de uno, ¿no? En lo que uno quiere obtener, quiere lograr, y no toma como un cambio de paradigma de que en nuestro mundo, en nuestros tiempos modernos, toda acción que hace un actor tiene una repercusión directa en el resto de los actores. Esto ya no es una vía, una carretera, una calle que está vacía, en la cual yo voy con mi carro y puedo doblar a la izquierda, puedo acelerar. No. Ahora, sobre todo en temas socioambientales en los cuales hay un fuerte cuestionamiento a esta idea de que los recursos son ilimitados, ya ha cambiado ese paradigma, ¿no? Ahora la explosión demográfica, el cambio climático, etcétera, cada vez más se siente de que en esta carretera, en esta calle, voy con mi carro, pero es una calle muy transitada, con muchos peatones, con muchos camiones, motocicletas, diferentes tipos de actores que también necesitan usar la misma vía. Entonces, en tema de conflictos socioambientales, la relación de interdependencia se vive mucho más y hay mayor preocupación.
Antes cómo podían usar el recurso hídrico alguien de la cuenca media tenía en realidad muy poco impacto visible a gente que estaba en la cuenca baja. Ahora la percepción, la inquietud con respecto a cómo se va a impactar en términos de calidad y cantidad y la distribución que va a haber en el agua es un tema prioritario. Entonces esa relación de interdependencia es fundamental, y muchos de los procesos de manejo de conflicto lo que hacen es buscar y visibilizar precisamente esta interdependencia entre los diferentes actores y buscar acuerdos que sea satisfactoria para todos los diferentes usuarios, para todos los que están en esta vía pública. El tema de la percepción, que es otro aspecto, es este aspecto subjetivo de los conflictos, pero que muchas veces es tan objetivo y es tan concreto y es tan real, no porque las percepciones están en la mente de uno, son menos concretas, es precisamente el lente, es a veces las gafas y a veces el largavista con los cuales uno lee una determinada situación de conflicto, que es lo que moviliza a los actores o inclusive obstaculiza algún tipo de diálogo o acuerdo, precisamente por esa percepción que tiñe todo tipo de diálogo e inclusive obnubila o hace que uno escuche más o escuche menos determinado tipo de información. Entonces, los otros aspectos de la escasez de recursos e interferencia, efectivamente la escasez de recursos en su sentido amplio, uno percibe de que no hay suficiente para todos, ¿no? Y es como calidad, cantidad de estos recursos. Y el otro aspecto que tiene que ver es con las acciones que toman los diferentes actores para interferir con el otro o para lograr mis propias metas. Entonces esas interferencias o esa accionar, que a veces es un accionar colectivo, organizado, y a veces es individual, caótico, es también otro aspecto que hay que analizar de los conflictos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Desde la vista panorámica, de este larga vista que necesitamos para poder entender los conflictos, tenemos que diferenciar esta interacción del conflicto de este ámbito mayor en donde ocurre este conflicto, que son una serie de relaciones sociales. Cómo este conflicto de repente entre una comunidad que tiene permisos de agua con una serie de inmigrantes a lo largo del canal y que están bombeando el agua, cómo el conflicto de esta comunidad con estos inmigrantes es parte de una serie de conflictos que también están aquejando a otras comunidades con otros grupos de inmigrantes a lo largo de este canal. Y cómo esta conflictividad entre comunidades con su licencia, con su permiso de agua, y estos inmigrantes ocurre en realidad en forma sistemática y se ha agravado a lo largo de los años, a lo largo de todo el canal. Y es más, si uno observa similares obras de infraestructura hídrica, encuentra que la misma dinámica se repite no solamente en la parte norte del país, sino también en la parte sur e inclusive en algunas obras de infraestructura en la parte de la sierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo de la problemática general de este tipo de conflictos? Yo puedo entrar a mediar entre la comunidad A y el grupo de inmigrantes con el cual se está enfrentando, y puedo hasta jubilarme en esta mediación entre diferentes actores. Pero cuando uno ve que este tipo de problemas está generalizado, este tipo de conflicto se sigue repitiendo entre diferentes comunidades, entonces uno dice, acá hay un tema de relaciones sociales mucho más grande, hay un problema de condiciones estructurales en los cuales estas poblaciones pobres han sido expulsadas de las zonas andinas más empobrecidas, con menos recursos, se ubican a lo largo del canal para hacer productiva estas zonas que han sido las más desérticas y que utilizan el agua, que ya tiene determinadas licencias y permisos,
generando toda una serie de conflictos entre inmigrantes andinos y comunidades que están asentadas ya desde muchas décadas en la costa. Entonces, nos permite ese tipo de análisis ver el conflicto desde otra perspectiva. Lo mismo, poder entender cuáles son los diferentes factores que están contribuyendo al conflicto. Y, por ejemplo, ver que todos estos factores son un factor importante para entender no solamente esas relaciones de desconfianza, ya inclusive malogradas por diferentes hechos de acción y reacción entre unos y otros, que de repente no solamente es un tema informático o de técnica, una respuesta técnica al conflicto, sino que hay toda una perspectiva de desconfianza, de cosmovisión, de visión distinta de la problemática del conflicto y temas estructurales también. Entonces, eso es un tema que se requiere hacer ese análisis para tenerlo una visión más completa sobre qué está ocurriendo con el conflicto. Lo mismo poder hacer un mapeo del proceso del conflicto en sus diferentes etapas, ¿no? Su etapa de surgimiento o de escalamiento, que también se le dice desde ese primer incidente, las diferentes etapas que pueden ser de estancamiento, pero también pueden ser de crisis, e inclusive conflictos que se manejan mal durante la etapa de crisis pueden escalar a una situación mucho más aguda y reciclarse en otras situaciones de conflicto, o inclusive cuáles son esos eventos o esos puntos de quiebre en el proceso que te pueden permitir, a partir de estos factores o estos elementos para la paz, que te pueden permitir el desescalamiento del conflicto, ¿no? Entonces, también hacer un análisis de las diferentes problemáticas, por ejemplo, este es un caso específico, cómo van creciendo y desarrollándose a lo largo de las diferentes etapas, y que efectivamente, este es un caso cualquiera, pueden ir generando un momento de oposición a la minería, el cual nosotros solamente vemos el escalamiento, vemos ya la etapa crítica, de repente la oposición total a este proyecto que salga de determinado área. Sin embargo, hay determinado tipo de problemáticas que ya se han ido desarrollando a lo largo de diferentes periodos y que no han sido identificadas a tiempo o no se han trabajado efectivamente. Entonces, en la vista focalizada del conflicto tenemos también diferentes instrumentos, una muy específico que es el análisis de actores, pero que va no solamente el mapeo de actores que se utiliza en muchos otros áreas sociales, ¿no? Los actores primarios y los actores secundarios, sino también otros actores que pueden intervenir, este es un caso de conflictos socioambientales, como terceros. ¿Y qué son esta diversidad de actores que pueden intervenir y que están en la zona amarilla, en este triángulo? Y que de alguna manera recojo acá varios ejemplos de casuística en las cuales estos terceros, gobierno local o PCM o MINEM o inclusive cooperación internacional o el ombudsman, en el caso de Tindaya, que fue el ombudsman de Australia, han intervenido en diferentes capacidades en lo que es diferentes procesos de gestión de conflictos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis de actores, también tenemos que identificar los actores terceros, porque los terceros también, además de tener sus propios intereses, perspectivas del conflicto, también pueden influir en que el conflicto se desarrolle a una escala de mayor crisis o también a que se resuelva oportunamente. Los medios, por ejemplo, también es un actor que en algunos casos que debería ser un observador, acompañar el proceso desde una perspectiva neutral, a veces también han cumplido un rol de parcializado y en otra casuística inclusive han podido cumplir un rol de terceros. Entonces hay diferentes tipos de terceros, no solamente el neutral, el de afuera, el que le llaman el tercero externo, sino también hay un tercero interno
que es precisamente, viene de espacios donde los actores comparten la cosmovisión, la práctica, los valores con este tercero interno. Y es más, hay también terceros que son internos y también externos, lo que se le llama en la literatura los cuasi mediadores, que son estos que tienen una pata en ambos lados, ¿no? Y que de alguna manera sirven de puentes culturales y que en nuestro país no se desarrolla mucho, pero que tiene un gran potencial precisamente para muchos de estos conflictos de cosmovisión, de poder construir estos puentes y que inclusive sirvan de traductores interculturales. Entonces, en estos roles de terceros hay que ver quiénes pueden cumplir estos diferentes roles de convocante, diseñador, capacitador, observador, facilitador. Hay una serie de diferentes roles que son importantes cuando estamos hablando de la intervención de conflictos y cómo precisamente a partir del análisis nos permite ver quiénes cumplen qué roles y cuáles son sus diferentes posiciones, sus diferentes intereses, qué es lo que motiva realmente lo que está detrás, cuál es esa cosmovisión que alumbra, explica, justifica el accionar, la prioridad o inclusive ese ardor, esa pasión con los cuales se comportan en los conflictos y finalmente cuáles son esas necesidades básicas humanas que no están siendo satisfechas. Este es un ejemplo de una ficha de análisis estructural de los actores, en los cuales uno puede ordenar cada tipo de actor según sus roles, según sus metas, según sus intereses, necesidades y su cosmovisión, que es tan importante, de manera que uno pueda tener una visión más integral, más específica de en dónde están ubicados los actores con respecto a unos y a otros. Hay otros instrumentos, hay otras metodologías además importantes para poder analizar aspectos que son importantes en los conflictos, precisamente ese patrón de relacionamiento, poder analizar esas actitudes, esas conductas, esas percepciones y cómo estas de alguna manera se refuerzan unas a otras, cada actor con su propia actitud, conducta y percepción con respecto al otro, y precisamente cómo generan relaciones o patrones de relacionamiento entre ellos que se entrampan y que son estas conductas de conflictos que muchas veces llevan a espirales que son difíciles de cambiar, ¿no? Hay también otras metodologías que te ayudan a mirar estas dinámicas psicológicas que están de alguna manera inmersas en el discurso de los actores y que también muchos de los líderes ayudan a fomentar estas imágenes que deshumanizan a unos a otros, estas imágenes, estos discursos que ayudan, o mejor dicho, no ayudan con el conflicto, porque lo que hacen es estereotipar, buscar racionalizaciones de por qué el otro actor es culpable o no se merece ser tratado con respeto, etc. Hay una serie de diferentes tendencias y dinámicas psicológicas que se han identificado en la literatura, pero que te permiten ver cuáles son esos discursos, cuáles son esas dinámicas colectivas, psicológicas que de alguna manera empiezan a aparecer durante el escalamiento del conflicto y que precisamente post-crisis no son cambiadas, no son replanteadas, y es por eso que durante el post-conflicto no se trabajan esas relaciones rotas, esas imágenes de enemigos de unos y a otros, y es por eso que los grupos y las sociedades no logran tener un nivel de reconciliación, de creación de confianza, de planteamientos de nuevo tipo de relaciones de colaboración, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando bastante, porque no se está trabajando este aspecto de relaciones, este aspecto de las percepciones, de las actitudes entre los diferentes actores, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Guamaní, por la presentación sobre la estructura. Como ustedes saben, los conflictos socioambientales representan 119 de los 142 conflictos que actualmente se están reportados por la Defensoría del Pueblo.
y lo preocupante de esto es que ya la gran mayoría de esos conflictos empiezan a reportar hechos de violencia. Creo que los últimos datos de la Defensoría son de 51-53% de estos casos. Entonces, poder identificar estos prejuicios, el trabajar las relaciones rotas, puede ser un elemento que pueda mitigar este tipo de situaciones. Un aspecto muy importante que la doctora Guamaní mencionó es con respecto a las fichas para identificar los actores, sus intereses, qué es lo que los mueve, qué es lo que ellos están buscando. Como ustedes saben, ustedes están trabajando en una matriz de conflicto que lo van a presentar como el informe final cuando termine este curso, y que a lo mejor algunos de los elementos que han sido dados por la doctora Guamaní pueden servir para llenar parte de este formulario. Bueno, doctora Guamaní, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Hola, Bel. Hola, Bel. ¿Ya concluyó el vídeo, por favor? Sí. Ok. Anul el vídeo ya. Y por favor voy a hacer un comentario pudiendo que interactúen unos 5 minutos y continuamos con la percepción, por favor. A ver. Ya, percepción es una diapositiva. Diapositiva, por supuesto. A ver, entonces, hagamos de YouTube. Ok, chicos. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario del vídeo? A ver. Jaime Ambrosio. ¿Qué dice Jaime respecto al vídeo? Bueno, doctora, he podido percibir sobre una problemática de agua, estaba hablando de la minería, la ponente, la doctora, de los distintos problemáticas y conflictos. ¿Qué tal? que se Mándale un presentaban. mensaje a la doctora Entonces, que ella cargue la diapositiva. Ella ya sabe compartir la diapositiva en su PC. Porque si yo ahorita voy a compartir la PC y voy a estar esperando sus comentarios, pasa el siguiente, ya el cuestionario no voy a poder hacerlo. Problemática, ¿no? Entonces, eso no me puede. Pero en manuscrito, perdón, en manuscrito igualito va a ser, porque ahorita más o menos el texto de la doctora también más o menos entendido. Doctora, disculpe, hay ¿Por un qué no lo audio, escribe me en tu caso en parece Word? que está interfiriendo. Sí, pero igualito voy a tener que tipearlo. Doctora, hay un audio prendido, Pero igualito voy a tener que tipearlo. un micro. Paul, hay que tratar de hacer todo en No se digital ya. entiende O sea, nada, a mano, doctora. olvidémonos. Ok, bien. La doctora también acaba de desaparecer. Bien, sí. Entonces, Doctora, no se entiende nada. Va en el audio. No está la doctora. Ahí está, ya vino. Doctora, por favor, ¿me confirma si me escucha, por favor, doctora? Ay, no se escucha. Doctora, su La micrófono. escucho, Margarita. Le estaba preguntando, por favor, confírmeme si me escucha y me ve, por favor. Sí, la estoy viendo, la veo en la cámara y también la estoy escuchando, no hay problema, Margarita. Ya, señorita, gracias. Sí, bien, ¿ok? Doctora, hay un audio.